Les doy la bienvenida a estos secretos de familia. Historias que los mismos integrantes deben ocultar de sus otros familiares porque son tan oscuras, tan turbias, que los problemas que ocasionarían si salieran a la luz serían inimaginables. Pero hoy yo aquí te traigo toda la verdad que solo tú conocerás. Déjame un emoji de planta y solo los valientes que lleguen al final sabrán qué simboliza. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad. Vender mi virginidad. Hola, Ger. La verdad es algo complicado para mí escribir esto, pues es la primera vez que lo hago. Hasta hace poco conocí tu canal y me he sentido muy identificada con él, así que me animé a escribir mi historia. La verdad, no sé qué categoría ponerle, pues ni siquiera sé si lo verás, pero espero que capte tu atención y la de cualquier persona que se sienta identificada o pase por algo así, para que no sufran más. A las que no les deseo este tipo de situaciones. No sé si es como historia de acosadores o secretos familiares, así que eres libre de ponerlo donde gustes y cambiar o quitar lo que desees. Soy de Colombia y esta historia va a tener nombres ficticios, al igual que mi nombre, pues el mío es único y sé que cualquier persona que me conoce lo identificaría enseguida. Todo esto comienza incluso antes de mi infancia, pues soy la hermana del medio de una familia colombiana de origen de la costa. Mi familia era la típica que se reunía y hacía actividades en toda ocasión. Más que nada, esto era por parte de la familia de mi madre, pues por parte de mi papá, él solo tiene un hermano y no es muy sociable. En fin, a pesar de esas reuniones, todo el mundo tenía secretos que eran muy fuertes y son los que te voy a contar. Mi hermana, a la que llamaré Lucía, se fue de la casa repentinamente a la edad de los 18 años. Nadie sabía por qué excepto mis padres, pero ya había sospechas de que algo no andaba bien. Con el pasar de los años, cuando me encontraba cursando 9º año de escuela, me reencontré con mi hermana, pues todo lazo con ella se había ido hasta ahí. Cuando hablé con ella le pregunté si se había ido por las sospechas que tenía, y sí, Ger, mi hermana se había ido porque nuestro padre había abusado de ella. A mí la verdad se me partió el corazón, porque yo solo quería que fuera algo más, cualquier tontería. Ger, una vez lo confirmé, un odio hacia los hombres se apoderó de mí. Los odiaba a morir, tanto que desarrollé una agresión hacia ellos. Es decir, no quería que alguno me tocara o me confesara su amor. Yo era hasta brusca para hablar con ellos, pero mi apariencia les era atractiva. Decidí aprender defensa personal por mí misma y no toqué el tema con mi padre, pues tenía miedo a que, al revelar su secreto asqueroso, él me lo hiciera a mí también. Pues a pesar de saber defensa personal, él es una persona bastante grande e intimidante. No podría contra él. Con mi hermana hablé más y me confesó cosas horribles, Ger, pues él con cualquier salida, paseo o regalo se los premiaba con mi hermana, diciendo que ese era el precio que tenía que pagar por la felicidad de la familia. Él empezó desde que ella tenía 8 años. Es un enfermo. Me duele mucho aceptar que ese es mi padre, pero esa es la realidad. El caso es que mi mamá también lo sabía. Y mi madre, en vez de apoyar o hacer algo contra ese hombre, siguió como si nada. En mi rabia e impotencia revisé el teléfono de él y me di cuenta de que también le era infiel a mi madre. Le mostré las evidencias y así se separaron. Pero no sé, Ger, pensé que todo sería para mejor, pero lamentablemente no lo fue. Mi madre a los meses consiguió una pareja nueva. Era unos años menor que ella y por lo menos ya hablaba con Lucía. En esa parte era algo bueno. Tanto Lucía como yo lo aceptamos y a nuestro hermano menor casi no le prestó atención. Pero, Ger, el problema empezó cuando se fueron a vivir juntos.
Él se iba a jugar fútbol, no trabajaba, así que todo el dinero que entraba era el de mi madre, más la pensión que llegaba de mi papá. En general, todo lo pagaba mi mamá. Él se aprovechaba y sacaba excusas para pedir plata para todo, desde irse a tomar con sus amigos hasta que necesitaba ropa nueva o un celular nuevo. Yo con él casi no hablaba, y la verdad empecé a vestirme más holgada y menos llamativa, con decirte que mi uniforme me quedaba grande y en el colegio me decían la monja. No me molestaba, entre menos atención llamara, mejor. Tuve familiares en quienes me apoyaba en silencio, porque nadie sabía nada de esto excepto los que te mencioné. Mi hermana, en cambio, estaba más feliz. Su pareja ya sabía su historia, la apoyó y siempre la ha amado. De hecho, ya casi cumplen 9 años juntos y siguen así. El hombre nuevo de mi mamá empezó a decirle que yo me vestía muy masculina y que si seguía así, ya ni atención a los hombres les iba a poner. Mi mamá empezó a regañarme por mi ropa. Ella quería escogerla y cuando comprábamos más, o mi papá tenía que hacerlo, me repetía que no fuera masculina ni holgada. Ahí la relación con ella se fue quebrando más hasta que casi ni hablábamos. Y además, me echaban encima todos los quehaceres de la casa porque según ellos yo era la única mujer libre ahí y también tenía que cuidar a mi hermano todo el tiempo. Poco a poco mis familiares tampoco les estaba agradando la actitud de mi madre, y pues la de mi padre era irrelevante, pero estaba respondiendo al menos mejor en el aspecto económico que mi mamá. Lo peor, Ger, fue que ella se separó de él y volvió después a la casa de mi papá biológico, pero en un apartamento aparte. Eso tampoco mejoró nada porque no se había separado de ese hombre en realidad, lo llevaba a escondidas. A mi papá no le gustaba y se enteró. Cuando lo confirmó, se volvió loco. Ger dijo que iba a conseguir una pistola y que lo iba a matar. Me lo decía gritándome en la cara, caminando de un lado a otro. Yo tenía 15 años y no entendía qué estaba pasando en mi vida, ni por qué yo tenía que cargar con eso. El caso es que una mañana mi mamá me llamó para hablar y me soltó que se iba a ir con ese hombre y que yo me iba a quedar sola con mi hermano, que yo podía con la ayuda de mi papá. Entré en pánico. No quería quedarme más sola con mi papá y tampoco quería seguir lidiando con esas situaciones. Me metí a bañar y me derrumbé. No pude evitar llorar, sentirme impotente y sentir que nadie me quería. Llamé a mi hermana, le expliqué todo y en unos minutos llegaron mis tíos y mi hermana a enfrentar a mi mamá. Dijeron que no podía hacer eso, que ese hombre la tenía mal. Al final no se fue, se quedó con nosotros, pero ella y yo ya no estábamos bien. Entonces mi hermana me ofreció a irme a vivir con ella y así lo hice. Me fui a su lado y mis padres tenían que darle mi pensión a ella. Al principio fue complicado porque yo no sabía muchas cosas y la falta de afecto me tenía muy aislada, tanto que yo no podía recibir abrazos de manera normal. Me quedaba quieta sin decir nada. Me incomodaba cualquier demostración de cariño, incluso las palabras. Yo era un desastre. Después nos mudamos a Medellín y terminé el colegio allá, pero mi depresión y todo lo de mi infancia no se quedaban atrás. Entonces, Ger, hice un plan estúpido. Quería quitarme la vida, y como mi hermana estaba mal económicamente, pensé en vender mi virginidad y luego acabar con todo. Intenté hacerlo, Ger, pero no pude. Para empezar, nadie estaba dispuesto a ofrecer una cantidad buena por eso, y además tampoco terminé con mi vida. Mi hermana lo descubrió, mis padres también, y todo me cayó encima como un balde de agua fría. Ellos no querían eso, pero yo en ese momento no tenía problema con acabar con todo. Lo que sentía era que no había justicia y ni siquiera sabía si alguien iba a reflexionar de verdad si yo me moría. Me tocó calmarme y pensar las cosas. Cuando terminé el colegio volví con mis padres porque era muy caro mantenerme de esa manera. Regresé, me lo tomé con calma, reflexioné mucho y cambié bastante, tanto en mi apariencia como en cómo veía todo. Entré a la universidad y conocí a mi pareja actual.
Pero lamentablemente aquí no termina la historia. Aunque parecía que todo se había calmado, mi hermana llegó de visita y ahí otra vez se prendió todo. Lucía vino y quería conocer a mi pareja. Todo fue normal, hablaba con mi padre y así. Yo sentí que las cosas estaban calmando, o eso creí. Cuando ella regresó empezó a hablar con mi madre y a decirle que algo estaba mal. Pues no te conté, pero mi hermana estaba tan mal económicamente que decidió hacer los servicios de la página azul. Y pues mi padre se enteró. Lo peor es que este hombre empezó a pedir los servicios de mi hermana en secreto, haciéndose pasar por un compañero de él. Pero en las transacciones estaba el nombre de su hermano y era evidente. Ella guardó evidencia de eso y habló con mi mamá. Como yo no había visto nada raro, lo dudé. Mi mamá se tranquilizó con eso, pero yo estaba muy equivocada. Yo estaba en una cita con mi pareja cuando mi hermana me contactó. Empecé a hablar con ella y me decía que estaba perturbada, que no podía dormir, que tuvo que hablar con un psicólogo y todo. Le pregunté qué había pasado y me dijo que revisó las transacciones. Lo confrontó y de tanto insistir, mi padre lo aceptó. Y entre risas dijo que solo lo hacía para ayudarla. En ese mismo momento sentí náuseas. Me tuve que sentar en la calle porque iba caminando hacia mi casa. Después ella me mandó las capturas de pantalla y yo solo podía llorar y maldecir. Estaba cansada. Llevaba desde niña cargando con cosas así y ni siquiera eran mías. Tener 20 años y seguir con esto me parecía demasiado. Entonces me armé de valor y en cuanto llegué, lo confronté con rabia. Le pregunté por qué lo hacía y le dije que si seguía haciéndolo, yo se lo iba a contar a cualquiera que lo conociera. No sé si lo sabes, Ger, pero ante amenazas así, este tipo de personas se asusta mucho con la opinión pública. Él me dijo que estaba bien y yo pensé que ahí se iba a acabar. Al día siguiente hablé con mi hermana, le conté lo que pasó y ella tomó fuerza para enfrentarlo y decirle a mi madre. Lo hicimos y mi mamá lo confrontó. Pero Ger, cuando no hay consecuencias esto se vuelve normal para ellos, como si no estuviera mal, y ese fue justo el caso. O sea, para él, a pesar de escuchar una y otra vez lo que pasaba y lo mal que estábamos, igual decía que estaba bien, escudándose con que era para ayudarle en su trabajo. Yo no pude evitar sentir tristeza porque mi hermana y yo solo queríamos una familia normal, con problemas normales, no estas cosas. Mi mamá, como siempre, siguió con él, y ahora siguen juntos. Yo por mi paz mental decidí no meterme más, porque ahora él la está engañando con una jovencita. Si esa muchacha supiera todo lo oscuro que hay detrás de ese hombre. Ahora con 20 años estoy viviendo con mis papás y cada vez me vuelvo más indiferente con todo esto. Estoy con una pareja que me entiende y me escucha. Él hace lo posible para que yo esté bien, y lo único que me queda es aceptar que por todo esto soy quien soy. Cada día voy mejorando y mi meta es cortar estos patrones y no repetir los errores que cometieron mis papás. Lo único que puedo decir es que a las personas que están pasando por algo así o por algo peor, les deseo lo mejor. Y a quienes hacen este tipo de daño, tarde o temprano les llega una consecuencia. El precio no se borra como si nada. Ojalá a nadie más le pase algo así. Perdón por lo largo, Ger, pero traté de ser breve. Tal vez en el futuro escriba más, quién sabe. Te deseo lo mejor, que el canal siga creciendo y que haya menos casos así. Gracias por leer. El negocio familiar. Hola, Ger. Soy muy fan de tu canal. Creo que te sigo desde hace como 6 años, aunque admito que por mi tiempo no suelo ver tus videos al momento. Pero eso no me molesta, ya que tengo suficiente contenido para maratonear durante las noches. Recientemente me topé con tu sección de secretos familiares y quedé impactado por las múltiples atrocidades que las familias suelen ocultar. Pero
al escucharlas recordé algo sobre mi padre, que en comparación con varias de esas anécdotas que te envían no es tan grave, pero a mí me marcó como no tienes idea. Si llegas a contarla, te pido por favor que lo hagas de manera anónima. Yo crecí en un pequeño pueblo de Zacatecas, cercano a la sierra, uno de esos lugares donde comúnmente la maña se suele esconder por ser sitios con poca población y rodeados de zonas de difícil acceso, tú sabes, barrancas, laderas, etc. Pues en estos lugares, al tener una población que vive de la agricultura y la ganadería, muchos agricultores, con tal de conseguir fuertes sumas de dinero, suelen sembrar marihuana en partes de sus terrenos, generalmente en zonas ocultas o de difícil acceso, para después vendérsela a la maña, los cuales se dedican a traficar. Aclaro esto porque al vivir en un lugar así, tuve que aprender a una edad muy temprana qué era la maña, a qué se dedicaban y los crímenes que hacían. Sé que es duro, pero son las consecuencias de vivir en un país violento como México. Me tocó saber de conocidos que eran secuestrados, levantados y hasta asesinados. Me tocó ver a gente armada en camionetas polarizadas e incluso escuchar balaceras. Pues bien, como niño creciendo en un entorno así, para mí era normal ver campos de marihuana de gente colindante a los terrenos de mi familia, y mi padre siempre me decía, nunca consumas ni siembres eso, es malo. Mi padre siempre hizo lo posible por evitar que yo me involucrara en eso. Me inculcó un miedo a la maña, me advirtió que me alejara de ella, me advirtió que nunca consumiera ni sembrara esa planta. Incluso me prohibió escuchar narcocorridos o ver series y películas sobre narcos, algo que a mí siempre me pareció un ejemplo admirable, ya que sentía que mi padre era la voz de la razón en un mundo de caos. A la par, mi padre tenía un tío que, si bien rara vez convivíamos con él, siempre fue muy amable. Pero por alguna razón, mi madre siempre nos decía que nos alejáramos de él. En un principio no entendía el por qué, más tarde lo comprendería. Ese tío era socio de la maña y buena parte de su dinero venía de negocios con ellos. Con el tiempo me alejé de mi tío. Me seguía llevando bien con él, pero casi no lo veía, salvo en alguna que otra reunión familiar, o lo saludaba de vez en cuando me lo topaba en la calle, para evitar estar cerca de él lo más posible. Y vaya que fue la decisión correcta, ya que mi tío acabaría siendo acribillado en la esquina de una tienda cerca de su casa. No sé los detalles, quizá fue un contrario, y no lo digo por faltarle el respeto, pero era algo que era de esperarse. Pues bien, el asunto pudo haber acabado ahí y ser otra historia de tragedia familiar. Pero la historia dio un giro cuando, en una reunión familiar, escuché a mi padre hablando con unos amigos. Fue ahí donde me di cuenta de que mi padre, al igual que mi tío, durante su juventud se dedicó a sembrar marihuana para la maña. Claro que él se salió a tiempo antes de que las consecuencias fueran irreversibles. Pero el hecho de que nunca me lo contara de niño fue lo que más me impactó. Creía que mi padre hablaba sobre el ejemplo, pero él fue parte de eso. A partir de ahí, aunque en cierto modo entiendo que lo hizo durante su juventud y supo salir a tiempo, el saberlo me cambió por completo la forma de ver todo lo que me enseñó. Sé que tal vez no es impactante como la mayoría de las historias que te envían, pero ver tus videos me hizo recordarla y creí que debía compartírtela. Saludos, Ger. Los gemelos. Hola, Ger. Espero que te encuentres bien. Acabando de escuchar tus relatos de secretos familiares, me animo a contarte esto, aunque ya no es tan secreto porque sí o sí fue noticia, pero impactó a la familia. Te cuento que en la familia por parte de mi madre hay una tía que siempre recuerdo que nos la encontrábamos en las madrugadas bebiendo con hombres o ya en un estado muy grave de ebriedad. Al día de hoy pues ya se compuso. A esta señora recuerdo que la visitábamos cuando yo era niña y siempre que íbamos estaba una niña como de mi edad que era su nieta. Conforme pasó el tiempo ya no la visitamos, pero sí me enteraba de que por ocasiones iba y se quedaba en casa de mi abuela, pero hasta ahí. Total,
Un día le pregunté a mi madre que si la señora tenía hijos, porque realmente yo recordaba muy bien a esa niña con la que jugaba. Recurrentemente escuchaba entre pláticas de adultos que la señora, a pesar de ya tener sus años, tenía sus ligues, pero que siempre la hacían pendeja o que la golpeaban, le robaban, hasta que mantenía a los hombres. Me cuenta mi madre que sí tuvo 2 hijas gemelas, pero que estaban en prisión. Todo pasó por el año 2004 a 2005. Una de las gemelas siempre fue muy descarrilada. Vivía la vida loca entre excesos y trabajos no legales. Decía mi madre que de hecho trabajó de sexoservidora por un tiempo. Ella era madre de la niña que yo recuerdo que tenía más o menos mi edad y 2 niños que también eran gemelos. Ellos eran unos bebecitos. La niña era de su primera pareja y los gemelos no se supo de quién. Mientras la otra gemela, casada y sin hijos, era ama de casa, pero vivían en casa de la madre de ellas, la cual recuerdo que era un cuarto medio grande y un baño. Me siguió contando que tiempo después ella empezó a trabajar en una maquiladora y dejaba a sus niños al cuidado de la hermana y del esposo. Total, que un día dice que a temprana hora llegó mi papá y le dio un periódico en el cual a primera plana estaba esta gemela y la noticia de que habían asesinado a uno de los gemelos. Dice que los gemelos y la niña estaban al cuidado de la hermana y el esposo cuando ocurrieron los hechos. Este último denunció por petición de su esposa, llamó a la policía y contó lo que había hecho. Que había abusado del niño mientras todos dormían, que momentos después despertó llorando y que lo durmió apretándolo con ambas manos de su cuellito hasta que vio que le empezó a salir un hilo de sangre de su boquita. Después de esto se tomó el tiempo, antes de que llegara la policía, de hacer una carta y confesar todo. Este habría estado abusando de su propio hijo. Siger, los gemelos eran hijos de él y la esposa no lo sabía. Y no solo eso, todos abusaban del niño. Hasta se lo prestaban a las hermanas de él para que hicieran sus fechorías con la criatura. Y al parecer lo vendían. Todos fueron a dar a la cárcel, las gemelas, el papá y las hermanas de él. Desde entonces me cuenta mi madre que la señora dice que ella no tiene ni tuvo hijas, que ella pudo ser pésima madre, pero que nunca hubiera dejado que les pasara algo así. No sé si la señora pudo superarlo. Lo que sí sé es que después de eso y todo lo que siguió viviendo, de ser una alcohólica, de ser maltratada y demás, decidió terminar sus estudios y trabajar para pagarse una carrera. Ya tiene rato que no sé de ella, pero espero que se encuentre bien y que haya podido sanar de sus hijas, pues ya no quiso saber nada y ya no supo si siguen vivas o no. Espero que haya tenido su merecido todos los involucrados. Gracias por leerme. Saludos. Oscuros, gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó, te pido que lo compartas y me dejes un me gusta. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido para ti. Muchas gracias a todos quienes me envían sus anécdotas. Recuerda que tú también puedes enviar tu historia aterradora a experienciasdehorror@gmail.com. También te invito a unirte a las membresías en YouTube. Subo historias de mi autoría, que no es por nada, pero creo que son las mejores historias que he escrito hasta ahora. Muchas gracias. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.